Quiero compartir con ustedes mi opinión. Hemos venido hablando de temas que son realmente importantes para el desarrollo del país y que deberían ser tocados en la campaña electoral del 2018. Pero si hay algo que es un eje transversal en el desarrollo, que es determinante para que ese desarrollo tenga niveles de equidad y de oportunidades para la gente, es la educación. En Costa Rica le hemos apostado históricamente mucho al tema de educación primaria y secundaria e inclusive en universitaria. Sin embargo, estos tres segmentos de la educación en muchas ocasiones no coordinan como corresponde. Un país que no se preocupa por la educación, un país que descuida la educación de sus ciudadanos, está descuidando el eje más importante del desarrollo. Ciertamente el desarrollo es integral y hay otras áreas como la política, como lo social, como lo tecnológico, como lo medioambiental, que son fundamentales en el desarrollo integral. Pero la educación en cualquier espacio del desarrollo es determinante. Costa Rica tiene que retomar, y eso le corresponde a los candidatos de la presidencia de la República, retomar una educación de primer nivel, de punta de lanza, de punta del futuro, para que nuestro país y nuestra educación vayan de la mano hacia ese desarrollo deseado. Esa es mi opinión. Hola, voy a explicar lo que no somos para que entiendan lo que sí somos. La Banca para el Desarrollo no es un banco, pero ayuda a la micro, pequeña y mediana empresa por medio de los operadores financieros identificados por todo el país. Por eso, si usted busca un crédito o parte de la garantía para sacar adelante su empresa, contacte ya a un operador. Somos Banca para el Desarrollo, oportunidades reales para proyectos viables. La prueba de fuego de los candidatos a la presidencia de la República no es el enfrentamiento entre ellos. La prueba de fuego es enfrentarse en un cara a cara con los expertos. Un choque de opiniones y de conocimientos sobre los grandes temas nacionales. Acompáñanos, informate y emití un voto responsable. 11 de septiembre, Club Unión, 6:30 de la tarde. Invitado Carlos Alvarado, candidato del partido Acción Ciudadana. Inversión $60. Reserva al 4082-3984. Organizan Foro Santander y Noche Sin Tregua. Te invitan Club Unión, Constructora Gonzalo Delgado y 89.1. El proyecto de saneamiento y mejoramiento ambiental del área metropolitana continúa, iniciando la construcción de las redes secundarias del alcantarillado sanitario con las previstas a los hogares y establecimientos. Es un proyecto indispensable para el país. Esta obra beneficiará la salud de la población, el ambiente y el desarrollo de los 11 cantones del área metropolitana al transportar sus aguas residuales a la planta de tratamiento. Gracias por su comprensión y colaboración para hacerla realidad. Club Unión, distinción y elegancia desde 1923. Ofrece almuerzos o cenas empresariales con la mejor atención, acompañados de un ambiente lleno de elegancia. Además, contamos con 6 salones, un restaurante, un bar, el lobby principal y otros espacios que se ajustan a tus necesidades. Estamos ubicados en el centro de San José, entre avenidas Primera y Tercera, en calle 2, frente al edificio del Correo Central. Más información al 2257-1555. Club Unión, privacidad y confort. Somos parte de la historia de Costa Rica. Continuando con los temas que hemos venido desarrollando, que nos parecen deberían ser los temas prioritarios en la campaña electoral 2018, hoy le toca su espacio a la educación. Y para efectos de tratar este tema a profundidad y saber cómo está la educación y qué deberían estar hablándonos los candidatos sobre su corrección y sus fortalezas, hemos invitado a 2 profesionales que conocen ampliamente el terreno de la educación. Una de ellas es doña Gloria Cárdenas, doctora y orientadora y experta en temas de educación,
y don Manuel Gamboa, máster, educador y también profesor de la Universidad de Costa Rica, no solamente en inglés, sino que también en temas de administración de negocios. Bienvenidos a ambos aquí a Noches sin Tregua y un placer tenerlos. Muy bien, muchas gracias. Feliz de compartir sobre este tema tan apasionante. Muchas gracias. Los invito a brindar por nosotros, por el televidente y sobre todo por Costa Rica. Claro. Sí. Salud. Salud. Creo que lo que prima para arrancar el programa es que en un espacio breve ambos hagan la evaluación propia de lo que sienten sobre la educación costarricense, y cuando hablo de educación costarricense me refiero a nivel primaria, secundaria, preescolar inclusive, y universitaria. ¿Cuál es la evaluación general que hacen ustedes sobre la calidad y las falencias de nuestra educación? Gloria. Sí, muchas gracias. Bueno, hablar de educación es un tema apasionante, complejo, multifacético, ¿verdad? Y al ser un tema tan abierto, es partiendo de que la educación es desarrollar en el ser humano el conocimiento y los valores de acuerdo a las leyes de un país y las normas. Entonces, partiendo de esa realidad que está en la Ley Fundamental de Educación, que data del 57 a la fecha, el tema de educación, si uno quiere evaluarlo, puede evaluarlo de diferentes maneras, desde el punto de vista cualitativo o desde el punto de vista cuantitativo, ¿verdad? Hay que tener en cuenta, para hacer esa evaluación, desde preescolar hasta la universidad, cada área es como un contexto, ¿verdad?, en sí mismo, y la evaluación, pienso que han habido muchos aciertos y no tan aciertos, digámoslo así, porque nuestro pueblo tiene esa idiosincrasia desde Mauro Fernández y no desde antes, de que tenemos introyectado en nuestro chip que tenemos que educarnos, tenemos que ser gente feliz. Y nuestro pueblo, bueno, no tenemos ejército para empezar. Entonces, eso ha coadyuvado que más bien el ejército que tenemos es de estudiantes, de niñas y niños, desde preescolar hasta la universidad, formalmente hablando. Entonces, habría que determinar en qué contexto habríamos que hablar de evaluación. Por ejemplo, usted me pregunta hoy cómo estamos. Yo le diría, según la OCDE, que por cierto, mañana van a cumplir una semana, que hicieron una entrega técnica al señor presidente de la República de ese resumen ejecutivo de cómo encontraron la educación pública. ¿Y cómo la encontraron? Para ir dándole ¿Cómo esa la evaluación. encontraron? Poca mejora. Poca mejora con relación al rendimiento, a los resultados, porque ellos dicen, tienen la inversión más alta, el 8% del Producto Interno Bruto, validado en el 2012. Hoy nos dan el 7.76% de ese producto y resulta que no se ven resultados acorde a esa inversión. Entonces, hay inversión, pero los resultados o la evaluación de desempeño no es la satisfactoria partiendo de esas dos variables. Bueno, ahora bien, Manuel, esos resultados que nos dice la OCDE que no está dando la inversión tan alta que hacemos en educación, sobre todo en el sector público, porque si contamos también el esfuerzo que hacen los costarricenses por invertir en el sector privado, ese 8% debe andar en un 12% y cuidado si no más por ciento del Producto Interno Bruto. Pero ¿dónde podrían estar los errores de que esa inversión no esté dando los resultados que estaban esperando los costarricenses de la inversión que hace el Estado o personalmente ellos en los estudiantes? Bueno, efectivamente, y retomando la posición de doña Gloria, hay todo un antecedente muy positivo con respecto al tema educativo, pero también me gustaría llegar a un aspecto más puntual, más concreto, porque bueno, conocemos lo que ha sido la educación en Costa Rica, ha sido una bandera y un estandarte en algunos otros países donde he estado,
cuando yo digo que soy costarricense, más allá de ser costarricense, me dicen es que la educación de ustedes es muy buena. Bueno, pero ya viéndola con objetividad, es todo un sistema donde hay un engranaje que tiene que ver con el Estado, con la política, con los procesos educativos, y yo creo que es es una dinámica y hay errores muy puntuales o puntos de mejora ahorita que se podrían retomar. Y yo creo que estos resultados que dan las pruebas es una alerta más, es un indicador más que nos dice algo está sucediendo. Y si usted me hace la pregunta anterior, más allá de decirle cuál es la evaluación, yo digo estoy preocupado porque llegando al punto concreto de hechos tangibles, hay deficiencias, siento que hay deficiencias y aspectos muy puntuales. Incluso hoy conversando con algunos educadores, para aterrizarlo con un ejemplo, me decía el director de una de las escuelas de la Universidad de Costa Rica que en estos momentos estudiantes que vienen de la secundaria como producto terminado están llegando con deficiencias en las áreas de matemática, en las áreas de ciencias, y la universidad se está viendo en la obligación de, en lugar que ellos lleven un curso llamado cálculo, tienen que abrir un nuevo curso que se llama precálculo, y ese precálculo más otros requisitos por las deficiencias en la calidad de la formación secundaria están haciendo que un muchacho tenga que ampliar la estadía en la universidad por 1 año, incluso 2 años para graduarse. Entonces, más allá de todo el bagaje, las pruebas, los antecedentes, hay un hecho concreto y es muy recién, el ejemplo es de hoy, y yo decía, bueno, ¿cuánto le está costando al Estado sostener un muchacho por 1 año o 2 años más? ¿Cuánto se atrasa el país en recibir a un nuevo profesional? ¿Y la causa cuál es? ¿Qué es lo que está sucediendo que hace que un muchacho tenga que estar en la universidad 2 años más? Y eso significa cargas salariales de un equipo docente, significa infraestructura. Entonces hay un sistema que hay que revisar, y yo siento que aquí hay diferentes aristas. Es la rectoría que tiene el Estado sobre temas de calidad, desde la primaria hasta la universitaria inclusive, el tema de la formación docente, porque yo pensaba dónde venía la causa. Al final viene en el estudiante, viene en la familia como un ente que acompaña al muchacho en el proceso de desarrollo. Entonces hay muchas variables por explotar acá. Lo cierto es que los hechos que se están dando, no podría decir que esos son todos, que son la mayoría, y verlo desde una óptica muy negativa, pero sí hay alertas que nos dicen el sistema educativo costarricense está bajando la calidad. Hay pruebas que científicamente lo dicen, mediciones, pero también más allá de una percepción hay hechos concretos. El tema de la educación superior universitaria, también privada, son diferentes aristas. Entonces tenemos un sistema por mejorar con muchas variables que yo creo que el Estado como ente rector debe abordar, y es ahí donde uno dice qué va a hacer el gobierno. Que no es solamente el gobierno, esto es un asunto de actores, diferentes actores, está la familia, están los ciudadanos, porque yo no le puedo pasar al gobierno la responsabilidad total de que me eduquen a un hijo. Pero en esa rectoría que planteas vos, Manuel, y le pregunto a Gloria, en esa rectoría que se debería cumplir desde preescolar hasta la universitaria, por factores de la autonomía universitaria, tanto los ministros de educación como los mismos rectores han sido un poquito reticentes a coordinar en esa área, pero pensemos en las áreas anteriores. Se sabe que el mayor escape de la formación se da en la secundaria, y que en la primaria es un poco más estable el estudiante que ingresa, igual que en la preescolar. Pero es solo en el tema del ingreso donde en ocasiones enfocamos la calidad de la educación, el programa Avancemos, digamos, para que la gente se mantenga en las clases, pero mantenerlo bajo qué normas de calidad, Gloria, deberíamos estar preocupados, no solamente para que no abandonen, sino para que esos estudiantes, sobre todo en este caso, que es donde influye más el gobierno, en el sector público, la educación sea de alta calidad y que ponga a los estudiantes del sector público a competir con las calidades de primaria y secundaria del sector privado. Por supuesto que estoy de acuerdo con don Manuel en lo que plantea. Hace ratito dije que la educación es multifactorial. Partiendo de esa variable, entonces estamos hablando que no podemos ver solamente una tajada del pastel, ¿verdad? Entonces, si usted a mí me pregunta, ubiquémonos, la OCDE, ¿sí? El organismo de cooperación del desarrollo económico, plantea que, si bien es cierto, Costa Rica creo yo, que se le da mayor inversión en el mundo, casi el 8%.
Porque si los vemos, los 35 países que pertenecen a la OCDE, con menos presupuesto obtienen mejores resultados. Entonces usted se pregunta, como Finlandia, Islandia, Bélgica, Dinamarca, ¿verdad? Se obtienen muy buenos resultados con menos presupuesto. Entonces, ¿qué estaría pasando? Que en nuestro país estamos dándole desde el 2012 en proceso mayor dinero, mayor inversión según el Producto Interno Bruto y no obtenemos los resultados y más bien vamos bajando según las pruebas PISA que en el 2009 estaban bien y si usted hace análisis comparativo, en el 2015 bajamos mucho. Entonces, en el área de lectoescritura, en el área de ciencias y en el área de matemática. Entonces, es alarmante. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Yo pienso que hay dos cosas. Una es la estructura administrativa tan rígida que tiene el Ministerio de Educación, o sea, un modelo administrativo anquilosado y añejo. Entonces, ¿cómo va a competir con un modelo de la revolución industrial, con ese paradigma de los CIPER, hoy? Ciudadanos del mundo, que es lo que pretendemos ser, ciudadanos del mundo a nivel globalizado. Entonces, primero hay que sentarse a reestructurar la parte administrativa para comenzar a hablar de algo. ¿Y por qué no se ha hecho eso? Bueno, ¿Y en qué influye, ¿por qué no se ha hecho eso? El gobernante o el ministro de turno? Bueno, los señores gobernantes, los que han estado ayer, antier y hoy, porque no puedo yo responsabilizar a una sola administración, sería muy injusta, porque eso es un recorrido que nuestro país tiene, que cada 4 años cambiamos de administración. Entonces, lo político, de alguna manera, negocia con lo técnico, que a veces eso siento yo que empaña ese acompañamiento para obtener mejores resultados, y de ahí, como van conociendo el sistema, hay muchos señores ministros que no conocen, por ejemplo, la figura del MEC, cómo camina, cómo es por dentro. Entonces llega y se sienta en un escritorio. Tiene un problema de curva de aprendizaje, entonces. Claro, yo pienso eso, con todo respeto. Hay señores ministros en el pasado que sí han pertenecido y conocen la dinámica y han tratado de hacer pues reformas en ese sentido, pero aún no son suficientes. Entonces, hay un modelo pedagógico y un modelo administrativo, hoy siglo XXI, que no está respondiendo a los intereses globales. O sea, y eso es muy preocupante. Esa es una. La estructura administrativa está anquilosada y sinceramente, de acuerdo a mi experiencia, no podemos seguir en esto, como por ejemplo el exceso de papeles, estoy hablando del Ministerio de Educación Pública, el exceso de papeles que se le da al docente, más el exceso de comisiones, tiene ahogando al docente en su quehacer. O sea, el sacarlo del aula le resta aún situación. Pero dos, son para dos. Ir avanzando, el segundo dos. punto. Y lo tercero es que debería de enfocarse más a la educación preescolar, que gracias a Dios hoy en esta administración, y eso hay que validarlo, lo aprobaron, que a partir del 2018 todo estudiante tiene que arrancar en preescolar. Y eso es importantísimo, ese logro, no lo podemos descalificar. Pero el asunto está de fondo en lo administrativo y la capacitación al docente. Hola, voy a explicar lo que no somos para que entiendan lo que sí somos. La Banca para el Desarrollo no es un banco, pero ayuda a la micro, pequeña y mediana empresa por medio de los operadores financieros identificados por todo el país. Por eso, si usted busca un crédito o parte de la garantía para sacar adelante su empresa, contacte ya a un operador. Somos Banca para el Desarrollo, oportunidades reales para proyectos viables. La prueba de fuego de los candidatos a la presidencia de la República no es el enfrentamiento entre ellos. La prueba de fuego es enfrentarse en un cara a cara con los expertos. Un choque de opiniones y de conocimientos sobre los grandes temas nacionales. Acompáñanos, informate y emití un voto responsable. 11 de septiembre, Club Unión, 6:30 de la tarde. Invitado Carlos Alvarado, candidato del partido Acción Ciudadana. Inversión $60. Reserva al 4082-3984. Organizan Foro Santander y Noche Sin Tregua. Te invitan Club Unión, Constructora Gonzalo Delgado y 89.1. Restaurante Doménico, un ambiente casual y distinguido que le ofrece las especialidades de la gastronomía italiana, clásica y contemporánea.
con variedad de ensaladas, carnes y pescados, así como deliciosas pastas frescas hechas en casa y un amplio surtido de pizzas, postres y los especiales del chef. Contamos con un área privada para sus eventos y reuniones. Tenemos amplia zona de parqueo. Le esperamos todos los días de la semana a partir del mediodía. Visítenos en Plaza Antares, frente a la Rotonda de la Bandera. Club Unión, distinción y elegancia desde 1923. Ofrece almuerzos o cenas empresariales con la mejor atención, acompañados de un ambiente lleno de elegancia. Además, contamos con 6 salones, un restaurante, un bar, el lobby principal y otros espacios que se ajustan a tus necesidades. Estamos ubicados en el centro de San José, entre avenidas Primera y Tercera, en calle 2, frente al edificio del Correo Central. Más información al 2257-1555. Club Unión, privacidad y confort. Somos parte de la historia de Costa Rica. Porque a excepción de en las convenciones, cuando se empezó a hablar de los temas de educación, los temas de campaña, a excepción de Rolando González, que en algún momento fue muy vehemente en sus posiciones, ¿verdad? Pues tal vez por ser educación, de la importancia de la educación, casi ningún candidato plantea nada. No sé si será poco sexy o que si la gente está más preocupada por otros temas, pero no oye uno a los candidatos plantearse todas estas disyuntivas sobre los problemas que padece la educación. ¿Por qué pensás vos, Manuel, que no se le está dando el punto clave a esto cuando oímos a Gloria y te oímos a vos y hay deficiencias? Bueno, realmente es un tema muy complejo y creo que abordarlo tiene que ser realmente casi como un equipo. No es de una persona, no es de un futuro ministro, no es de un presidente, es de un equipo total porque tiene muchas aristas y es multifacético. Yo creo que es un tema medular, es la columna vertebral del desarrollo de una sociedad, pero a veces tienen temor porque son muchos puntos, es algo que tiene que ser visto desde lo macro, pero también tiene que seccionarse, entender qué sucede con el ingreso a la educación primaria, la retención de estudiantes en el sector educativo de secundaria, pero también a veces percibimos que se enfocan en primaria y secundaria, la universidad queda por aparte, la universidad pública con el tema de la autonomía quiere jugar un papel muy independiente, entonces nos cuesta sincronizar la figura de un ministro que al final es el mismo ente rector o la figura máxima del nivel educativo, sentado en las juntas a nivel de universidades públicas, saliendo a dar declaraciones sobre decisiones que se toman en pro de la eficiencia en el sistema público. Entonces, a veces visualizamos a un ministro de Educación para el tema de la primaria y secundaria, pero como que no existe o no sé dónde está el ministro cuando se tienen que abordar decisiones a nivel universitario. Eso es una brecha, que es un reto que tiene que tomar. Yo creo que lo primero que tendría que hacer el futuro presidente o ministro es entender la figura es completa. Yo soy rector de un paquete completo que va desde preescolar hasta la figura universitaria, porque a veces sentimos como que el ministro se acordará que existen las universidades donde hay temas de regulación, de calidad, de eficiencia, de legislación, de entender qué es autonomía, pero también de entender cuál es la figura de fiscalización sobre universidades privadas. Hoy no se puede hablar ni de bueno ni de malo. Necesitamos hablar de universidades que ofrecen programas de calidad, pero ahí tenemos serias deficiencias. Entenderá el ministro lo que es CONESUB. ¿Cuál es el papel de CONESUB hoy cuando me decían es imposible, o más bien quedaba yo alarmado cuando me dicen que para actualizar el plan de una carrera en CONESUB, y esto la gente lo sabe, puede tardar 1 o 2 años un plan para ser aprobado porque tiene que seguir cuando ya le devolvieron la carrera con la actualización, ya está desactualizado, ya debería ir para un nuevo trámite. ¿Cuáles son los recursos que el Estado dispone si permite simultáneamente la apertura de, no sé, más de 55 universidades privadas? Nosotros tenemos muchos años de haber dejado de planificar. Tenemos un Ministerio de Planificación
que no planifica o si tiene planes de planificación, no son seguidos por los demás ministerios. En el caso de la educación es como cualquier otro sector. La planificación que define el Estado es obligatoria o debería ser obligatoria para los entes estatales y es orientadora para los entes privados. Existe en el Ministerio de Educación, en su organigrama, en su institucionalidad, existen niveles de planificación que se preocupen por eso que Manuel está planteando, de la necesidad de enlazar primaria, secundaria, preescolar con el tema de las universidades. Lo digo porque hasta dónde, Gloria, no es determinante que el estudiante universitario también tenga una orientación en relación a cuáles son los requerimientos profesionales que está necesitando el país, que no sea solamente una decisión de la universalidad del conocimiento, sino que es válida, pero sino que también la orientación de dónde puede haber trabajo, en dónde se está requiriendo en el país formación, porque a mí en muchas ocasiones me da la impresión que las universidades públicas están desconectadas de esa realidad. Bueno, usted tiene toda la razón en el sentido de su planteamiento, pero déjeme decirle en la fase operativa qué ocurre en experiencia de campo. Recordemos que tenemos un Consejo Superior de Educación, el ente rector de la educación, juega una figura determinante en la configuración especialmente curricular, ¿verdad?, de la dinámica educativa. Y esa conformación de 13 personas que hay en el Consejo Superior de Educación, que data de varias décadas, tenemos un enlace con la Universidad de Costa Rica, un representante del ANDE, directores de primaria y secundaria, y la figura de la señora ministra o el ministro en ese momento. Entonces, si tenemos eso, que también yo siento que hay que reestructurar parte de las otras debilidades que yo observo de esa poca mejora y que se han hecho esfuerzos sustantivos, es que hay que reformar o reestructurar la figura del Consejo Superior de Educación. ¿Por qué? Porque está en un modelo pedagógico construido, digamos, con esa filosofía de la revolución industrial, ¿verdad? Y eso no, en su momento, en la época cafetalera y todo eso, funcionó, sí, funcionó. Pero hoy es otro paradigma. Entonces, nada puede seguir añejo. Volvemos al modelo pedagógico, es añejo. Entonces, ¿dónde comienza la ebullición, la construcción de ese cambio cualitativo que usted y yo y todos soñamos? Como diría Platón, ¿verdad? Es en que hay que reestructurar esa figura. ¿Cómo? Por ejemplo, para mí, y esa es una percepción mía de acuerdo a la experiencia, debe de haber un representante estudiantil emanados de los gobiernos estudiantiles en primaria y secundaria. Ahí habría que buscar la metodología para que llegue uno al Consejo Superior de Educación, e igualmente los gremios sindicales deberían de estar presentes, no solamente el ANDE, pero hay que entender la historia como fue configurada en su momento. Entonces habría que ver una reorganización de eso, donde sea una educación inclusiva para que todos tengan voz y voto. Entonces, entre todos los gremios de educación, escoger a uno o a dos y que roten, no sé, la metodología se buscaría. Ellos tienen que estar, la voz del estudiante es el protagonista, es el actor principal en un cambio cualitativo para las generaciones venideras y las que estamos. Entonces, si eso no se hace, e igual la elección, hay que revisar y hacer una evaluación, y lo digo con mucho cariño y respeto para mis colegas del Consejo Superior de Educación, hay que hacer ese cambio, porque si queremos ser ciudadanos del mundo, no costarricenses, sino trascender la nacionalidad, porque somos una zona... Pero en ese cambio cualitativo... Me parece a mí... Sí, no se estará quedando las... Y cuantitativo. Sí, pero vamos primero al cualitativo, a las calidades. No se estarán quedando la educación pública rezagada, por lo menos en primaria y en secundaria, en relación con las escuelas y colegios privados. Porque las calidades, no solo de las materias, sino el compromiso de los profesores en el sector privado, el no haber huelgas, el cumplir con los días de clases que se establecen, efectivos, se siente muchísimo más esa responsabilidad
en la educación privada. Pero cuando usted menciona en cuantitativo, también podría decir yo, la educación privada y aquellos padres que apostamos por lo que usted decía antes, que traemos en el ADN la preocupación por la educación y queremos que nuestros hijos se eduquen, entonces estamos dispuestos a invertir en nuestros hijos en una primaria, en una secundaria privada, a sabiendas de que la pública está perdiendo fuerza, y liberamos también de alguna forma al Estado de invertir esos recursos que serían obligatorios para una gran cantidad de estudiantes que están en educación privada. Parece, Manuel, que no hay una resonancia significativa de las calidades de la gente que está saliendo de las educaciones de educación pública, no todos, porque hay colegios científicos muy buenos, ¿verdad? Sí. Pero saquemos los científicos, no están saliendo con las mismas calidades de la educación privada, en uno, y dos, le estamos economizando una gran parte de esta sociedad al Estado, la inversión que por Constitución es obligatoria para primaria y secundaria, y tampoco los resultados de mejor infraestructura para esas escuelas estatales y colegios estatales lo vemos. Hay una mala inversión que se hace en las juntas de educación en las zonas donde están establecidas, se presupuesta y no se ejecuta. Bueno, ¿qué está pasando en el sector de educación? Efectivamente, como usted lo planteaba, hay que tomar decisiones, pero no siento que haya un acompañamiento desde la planificación adecuada para orientar esos esfuerzos de la parte, sobre todo en la parte superior universitaria, pero como un todo sí se sigue generando esa brecha. Hay muchas razones para esa brecha, pero esa brecha efectivamente justifica hoy que la gente deba hacer un esfuerzo adicional para decir, tengo que buscar el sector privado para asegurarme de recibir una mejor calidad, lo cual no puede generalizarse en un 100%, aparecerá por ahí uno que otro colegio privado que puede ser de una mediocre calidad, pero la propuesta también responde a un asunto de mercado. El colegio privado efectivamente no va a tener las huelgas, no va a tener algunos asuntos que son desde los derechos laborales justificados en el sector público, tiene una mejor propuesta, ofrece 2 o 3 idiomas, le da garantía de una u otra forma a los padres de familias, de clubes y cosas adicionales. Entonces, de una u otra forma sí se está generando esa brecha porque hay una oferta a nivel de mercado que hace que, y esto puede sonar un poco cruel para el educador del sector público, que son mis colegas y los respeto y soy parte de ellos, que no ven al estudiante como un cliente. Hablaba con una colega profesora que tenía una dinámica de interacción con educadores del sector privado y del sector público, y cuando ella le planteaba el concepto de ver al estudiante como un cliente, le decían, pero es que usted lucra, en su universidad usted gana dinero, nosotros no estamos... Verlo como un cliente es entender que con los recursos del Estado, inclusive yo a su hijo... Inclusive como los hijos de los jefes, porque son al final de cuentas los que dan el presupuesto y los impuestos. Con los recursos que generamos todos, yo debo de ver a su hijo como un cliente en el sector público y darle lo mejor de lo mejor. ¿Qué es lo que pasa? Hay variables totalmente identificadas y recuerdo con toda la propiedad el caso de una educadora a quien yo le hacía una consulta a nivel de calidad y me decía, no tengo problema, yo aquí no voy a resolver nada porque tengo una plaza en propiedad en el Estado. Claro, si usted hace eso en el sector privado, donde hay una competencia de mercado, donde hay una oferta diferente, usted no va a durar un día en el puesto. Hay variables también a nivel de actitudinal, de vocación, hay un asunto también de compromiso docente, yo no puedo generalizar, pero sí el sector público, a partir de la estabilidad laboral que genera, algunas bondades económicas, porque yo le puedo decir, el sector privado incluso con una mayor exigencia a nivel de mercado, porque hay competencia entre ellos como instituciones que venden un servicio. No es un delito decir que se vende el servicio educativo en el sector privado. No tiene la capacidad incluso de darle a los profesores los salarios que el mismo gobierno le paga a los educadores nuestros en el sector público. Entonces, tenemos educadores en algunos casos rindiendo con un nivel de exigencia superior, pero también con salarios que no son los mismos que cubre el Estado. Perdón, y con eso no quiero desmeritar todas las labores adicionales que un educador en el sector público tiene, porque sí, existen una cantidad de actividades extracurriculares y son las que los educadores dicen, pero es que cuando hablan de que a nosotros nos pagan bien, no se dan cuenta que tenemos 10 cosas por hacer, ir al club, ir al festival, ir a practicar con los muchachos. Ese tipo de actividades propias de la gestión docente también están ahí y son parte de la carga laboral de un docente, pero efectivamente hay una diferencia, se está creando una brecha y preocupa, porque hoy gente con limitados recursos dice, ¿cómo hago para mandar a mi hijo al colegio privado? Porque sé que la calidad se está dando resultados, en algunos casos, en la mayoría, de más eficiencia por temas de oferta. Gloria. Okay. Hay una cosa que debe quedar muy clara, el Ministerio de Educación Pública, o sea, la parte pública ha hecho cosas muy importantes.
Los colegios técnicos juegan un papel muy importante en la dinámica social y económica de un país, de este país. Entonces, hemos hecho enormes presupuestos para darles mejor infraestructura, lo que aprender haciendo, ¿verdad? Para que ellos puedan educarse en carreras técnicas que les permita luego seguir, si es que desean seguir, hacia ámbito universitario o lo que ellos deseen. Entonces, los colegios públicos y los colegios científicos juegan un papel relevante y sí tienen, se ven resultados más reales. Estamos hablando de la otra porción, ¿verdad? Y en la otra porción hay que mejorar sustancialmente. Tampoco tenemos que invalidar nuestro sector público, educativamente hablando, porque me consta como asesora que hacen los maestros que yo visito en las escuelas y los orientadores y los psicólogos y los trabajadores sociales y el maestro en sí y el profesor de materia hacen enormes esfuerzos por dar lo mejor. Como todo, siempre hay un porcentaje, como ocurre en cualquier área, sí, pero yo apuesto por la educación pública. Yo soy egresada de una universidad pública y una escuela pública, y dieron lo mejor de mí, aprendí lo mejor. Otra cosa, hay que separar educación pública de la privada sin dejar de verlo en el contexto, ¿verdad? En cuanto a salarios de los educadores de ambos lados. El exceso, y sigo insistiendo en eso, el exceso de comisiones en que tienen al educador costarricense, lo tiene ahogado, lo tiene cansado. Eso puede crear hasta un síndrome del quemado que llamamos en psicología, porque ellos ya no dan. Entonces dice, o doy clases, o lleno papeles y papeles y papeles, y no es justo, porque él fue formado para ser docente en el aula con sus estudiantes. Entonces pasan mayormente en la comisión A, la B, la C, 5 y 6 comisiones. ¿Y quién inventó esas comisiones? Bueno, ¿y para qué las inventaron? Bueno, eso no es desde ahora, sí. Eso es hace rato. Es parte de la cirugía que hay que hacer. Es parte de la cirugía y la mejora. La OCDE no anda tan perdida. A pesar de haber hecho un mapeo, hay que profundizar, que eso es la debilidad que yo observo ahí, en los medios. Pero que es cierto que el educador está cansado de papeles y más papeles y comisiones y más comisiones, es una realidad. Que hagan un sondeo, soy la asesora de la región. Inclusive a mí misma, papeles y papeles, y pero soy asesora, soy profesional. Se me quita muchas veces eso, y eso viene agudizándose año con año, y tal vez, y eso viene desde arriba, de la esfera política. Tengo que ser honesta en eso. Restaurante Doménico, un ambiente casual y distinguido que le ofrece las especialidades de la gastronomía italiana, clásica y contemporánea, con variedad de ensaladas, carnes y pescados, así como deliciosas pastas frescas hechas en casa y un amplio surtido de pizzas, postres y los especiales del chef. Contamos con un área privada para sus eventos y reuniones. Tenemos amplia zona de parqueo. Le esperamos todos los días de la semana a partir del mediodía. Visítenos en Plaza Antares, frente a la Rotonda de la Bandera. La prueba de fuego de los candidatos a la presidencia de la República no es el enfrentamiento entre ellos. La prueba de fuego es enfrentarse en un cara a cara con los expertos. Un choque de opiniones y de conocimientos sobre los grandes temas nacionales. Acompáñanos, informate y emití un voto responsable. 11 de septiembre, Club Unión, 6:30 de la tarde. Invitado Carlos Alvarado, candidato del partido Acción Ciudadana. Inversión $60. Reserva al 4082-3984. Organizan Foro Santander y Noche Sin Tregua. Te invitan Club Unión, Constructora Gonzalo Delgado y 89.1. El proyecto de saneamiento y mejoramiento ambiental del área metropolitana continúa, iniciando la construcción de las redes secundarias del alcantarillado sanitario con las previstas a los hogares y establecimientos. Es un proyecto indispensable para el país. Esta obra beneficiará la salud de la población, el ambiente y el desarrollo de los 11 cantones del área metropolitana al transportar sus aguas residuales a la planta de tratamiento. Gracias por su comprensión y colaboración para hacerla realidad. Teleplus Digital, los mejores canales al mejor precio. Más de 50 canales por solo 10.500 colones al mes. Con Teleplus Digital podrá disfrutar de señal calidad digital, más tecnología y los mejores canales.
con cobertura en toda el área metropolitana. Teléfono 2286-3344 o 905-123-4567. Correo electrónico ventas@plus.cr. WhatsApp 6046-1086. Teleplus Digital, calidad impecable a un precio increíble. Café y Palabras, porque la política sí importa. Escúchenos por 89.1 FM. Café y Palabras. Charlas de café le involucran en el acontecer en el día a día de la sociopolítica nacional. Café y Palabras, porque la política sí importa. Por 89.1 FM, La Superestación. Un programa con aroma de café y con sabor a gente. Café y Palabras. El tema de las calidades, porque los que tenemos un poquillo más de años, normalmente tenemos el papel de la famosa niña, ¿verdad? Y que era casi como una segunda madre, y entonces uno se mete en el rollo de que estaba más comprometida y que cuando llegó al colegio... Tema vocacional. Sí, había más vocación. ¿Es tan cierto eso que se repite constantemente de que hay menos vocación ahora de los educadores que la que había antes? ¿O es por ese tema del papeleo que algunos pierden vocación o pierden la orientación hacia lo que fue su materia de estudio? En eso no podemos dar hipótesis afirmativas tan sustancialmente. Hay investigaciones como el Estado de la Nación, el Estado de la Educación, la Contraloría General de la República y otros estudios que se acercan a esas dinámicas. Por un lado, yo observo que existen buenos maestros, los hay, muchísimos, se llevan trabajo para la casa, porque el exceso de papeles, se llevan los papeles y eso ha sido de siempre. Llevarse el trabajo para la casa a nivel técnico, porque el estar imbuidos en tantas comisiones y tanto papeleo, de ahí tienen que llevarse el trabajo a la casa y no les pagan horas extras. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Por otro, igual a los profesores de secundaria, ferias y ferias y ferias, que yo sé que es importante y son co-curriculares, pero eso hay que normarlo, equilibrarlo, porque tampoco podemos ser, ¿verdad? Pero eso hay que sentarse articuladamente entre el despacho, es mi manera de verlo, entre el despacho, la vicerrectoría administrativa, que tiene que ver mucho con esto, y la vicerrectoría académica, y la señora ministra, en este caso, porque, y así cada 4, ¿verdad? Y sentarse a ver qué es lo que hay en el mapeo de esos 5.000 centros educativos por región, contextualizar procesos, porque usted no le puede aplicar a uno lo mismo, homogenizar, no puede usted homogenizar. Hay que contextualizar las cosas. Son realidades diferentes y hay que tener sensibilidad. El educador no es mamá y no es papá de nadie. El educador es un profesional y muchas veces el público o cualquier persona que no sea educador se han olvidado que yo no soy la mamá del estudiante y que la primera institución en formar en valores es la familia. Pero ahora, y ahí estamos fallando. En esos 4.000 y pico de centros, 5.000 y resto. 5.000 y resto, sí. Bueno. Donde hay realidades diferentes a nivel geográfico, culturales, un país tan pequeño, demográficas. Dios guarde que el país fuera grande, pero hay muchas diferencias. No está esa mesa dispareja, pensando en esta, con 5.000 y pico de patas, donde hay patas de diferentes tamaños, unas que hacen renquear la mesa. No hay también una desigualdad, yendo al tema de las calidades en la educación costarricense, sobre la cual deberían estarse preocupando quienes pretendan gobernar este país. Sí, y tal vez hablando de calidades me gustaría llegar con un ejemplo muy puntual. Vamos a ver, es que esto es algo que se interrelaciona totalmente. Por ejemplo, yo hablo de calidad y hablamos de que los resultados de la prueba PISA no son los óptimos. Me dicen en la Universidad de Costa Rica que deben abrir 2 cursos precálculo para un curso precálculo que extiende un año más. Entonces, es como una dinámica donde todo se interrelaciona, porque cuando yo veo que el estudiante viene con una deficiente preparación en el área de matemáticas, de la parte pública, secundaria principalmente, ¿qué está pasando? Entonces, bueno, voy y pregunto. Entonces ahí tenemos también otra variable que se ha agudizado de una u otra forma, con todo el respeto a los docentes, y es un tema también de calidad en la formación de los docentes. Yo creo que uno de los actores principales, con todo el sacrificio, el esfuerzo, porque yo soy docente y me ha tocado llevarme trabajo para la casa, cuando es un domingo y nadie sabe lo que estoy haciendo y estoy planeando hasta las 7, 8, 9 de la noche, y yo digo, ojalá supieran lo que estoy haciendo acá, pero en realidad es parte de mi compromiso y de la decisión que yo tomé de ser educador. Pero más allá de eso, hay un tema, y yo diría que dentro de las áreas medulares, que quien llegue a tener decisión en una forma coordinada a nivel de rectoría en la educación tiene que vigilar, es el tema de la formación docente. Y puedo hablar propiamente del caso nuestro. Yo soy profesor de inglés,
y no significa que yo sea un nativo del idioma, pero yo tengo que seguir aprendiendo para mejorar y estamos siendo expuestos a pruebas que nos miden el nivel. Y se lo digo con toda propiedad, sin ningún ánimo de destruir a un ser humano, simplemente viendo el contexto como la necesidad que podría tener un político. A mis manos han llegado documentos que son evaluaciones de un profesional hechas para un estudiante en inglés, que realmente cuando yo veo por qué el estudiante se quedó, el estudiante tiene razón, porque el primero que debería hacer el curso es el profesor que elaboró el examen. Entonces tenemos gente y han sido contratados en algunos casos, quizás plazas en propiedad. Tenemos gente que enseña inglés que no está preparada para hacerlo. Entonces, ¿cómo vamos a solventar la dinámica? La Universidad de Costa Rica recibe, desde la Escuela de Lenguas Modernas, esto sí lo hice la consulta, docentes que a través de pruebas de medición de idioma llegan para hacer un proceso de mejora del nivel. Y hoy hacía la consulta, ¿y cuánto tiempo tiene el programa? Bueno, 10 años. Bueno, pero no hemos acabado el problema. No, porque salen unos y llegan otros. Entonces, esto quiere decir que tenemos en algún lugar algo que no está siendo fiscalizado a nivel de la calidad de la educación. Y la pregunta que yo me hago es, bueno, los padres de familia en algunos casos no saben el idioma. Si yo como padre de familia supiese algo del idioma y me llega mi hijo con ese examen, yo digo, bueno, yo voy y pido que le cambien el profesor. Claro, aquí también tiene que haber un compromiso de sindicatos y todos los grupos agremiados que defienden derechos de docentes en llegar a una mesa de negociación y entender o nos formaron mal o necesitamos actualización profesional, porque hoy nos están midiendo a nosotros. La pregunta que yo hago es, ¿y cómo estarán los profesores de matemáticas, de estudios sociales, de otras áreas? Porque ningún ser humano es tan capaz de dominar todo como para saberlo por siempre. Esos casos concretos donde yo veo un profesional impartiendo el conocimiento de un idioma que no domina, ¿cómo no vamos a tener problemas deficientes y no va a haber un padre de familia buscando pagar la educación privada para que su hijo realmente aprenda un idioma? Y a mí lo que me llama la atención es que viendo propuestas a nivel político, porque leí algunas de las propuestas de los candidatos, todo lo que el papel dice eso me interesa. Es un ideal interesantísimo. Lo que yo quisiera es preguntarles, ¿cómo van a llegar a esto cuando hay problemas de fondo que tienen identificados? ¿Qué hace CONESUB en la regulación de la calidad? Si es CONESUB o a quién le corresponde regular la calidad, porque una cosa es permitir la apertura de un centro educativo privado a nivel universitario, llegar a revisar expedientes antes de la graduación para ver si todo está en orden. Tienen un proceso objetivo de calidad, de medición, de auditorías permanentes para asegurarme que al profesional que estamos graduando, realmente lo estamos graduando bien. Pero con eso que han visto, vos has visto también programas de gobierno. Vamos a ver, dos cosas para, no sé si refutar con Manuel. Dos, una, el docente no le podemos echar toda la responsabilidad de lo que él está viviendo. ¿Por qué motivo? Porque para mí es un asunto vocacional por un lado, ¿verdad? Pero dejemos eso, sino que hay dos variables que intervienen en eso. Por ejemplo, en inglés, de lo que usted está hablando y conoce. Pero no debemos de olvidar que los entes formadores tienen enorme responsabilidad de estar revisando sus programas y que tienen un enlace directo con el Consejo Superior de Educación, por ahí. Y por el otro lado, me parece a mí que no podemos responsabilizarlo tampoco al docente, mi querido colega también, que sé que por ustedes querido, pero por mí más, porque ahí yo voy a las aulas, voy a Tirraces, voy a la abuelita, y es durísimo, las áreas que yo visito, además de Zapote, etcétera. Pero me interesa, porque se nos va el tiempo, me interesa, ustedes han visto programas de gobierno. Sí, pero pero permítame decir esto de él, lo otro es la capacitación. Si no se da, eso es una gran debilidad. Y en cuanto a los programas de gobierno, déjeme decirle que yo los hojeé, los estudié, y les voy a decir, los que logré tener en mano fueron los de la Unidad Social Cristiana y los de Liberación Nacional. Analizando los dos, que eran los que encontramos, está mejor configurado el del Partido Liberación Nacional. Mejor configurado, mejor sustentado, partiendo de que no están desarrollados los proyectos, están solamente líneas de acción y que ahorita están trabajando en la construcción interna. ¿Cuáles viste vos? Vi los dos porque son los yo que... También los dos. ¿Y cuál fue tu visión en relación a los dos? Tiene más contenido el de Liberación Nacional, claro, el de la unidad está un poco más escueto, sin embargo, ambos comparten puntos puntos en común, el tema de las tecnologías de información, desarrollo docente, temas de idiomas, temas de infraestructura, el tema de las pruebas.
Pero la pregunta es, ¿cómo vamos a hacerla? No es tanto escribir esos ideales, porque eso los puedo redactar yo para una tesis. ¿Cómo va a ser el que quiere llegar a gobernar para hacerle una cirugía y si va realmente a meterse en el tema de la autonomía de las universidades públicas, que es un concepto muy, muy relativo, ¿verdad? ¿Qué es autonomía? Es otro tema para discutir. ¿Qué es autonomía? ¿Qué va a pasar con el tema de la calidad en los docentes? ¿Van a llegar y será echarse una lucha con las universidades privadas para meterse a regular calidad en la formación de docentes? Perdón, porque yo le comprendo muy bien el tema de la capacitación. El docente y cualquier ser humano necesita desarrollo permanente, aprendizaje permanente para desarrollarse. Pero yo no puedo justificar que un profesional graduado de una universidad con un título en mano que diga profesional experto en la enseñanza de cualquier área, no tenga y no sea competente en lo que va a enseñar. Mínimo teniendo un título debe ser competente para Manuel, desempeñarse. un momentito, usted tiene razón en una parte, pero déjeme decirme la otra, porque la verdad tiene varias formas de ver, los grises de esa verdad. Usted quiere saber el cómo, el pueblo costarricense quiere saber el cómo en el área de educación van a hacerse las cosas. Déjeme decirle que para poder dar esa respuesta hay que preguntarle a los candidatos que ya están totalmente legitimados, preguntarle al doctor Pisa, en este caso, cómo van a hacer eso, pues esa es la pregunta del millón, y a don Antonio Álvarez de Santi, preguntarle el cómo en el área de educación. Y viendo los dos programas de la Unidad y de Liberación, estoy segura, por lo que leí, que ellos tienen claridad, mayormente que la Unidad, el cómo van a desarrollar. De los otros es que ustedes no encontraron nada. No les he visto. No hay información. Estoy hablando de lo que hay para no sesgar el asunto. Por eso lo quiero aclarar para el Sí, porque no vean que estamos inclinados, pero realmente... Además no tengo ningún partido político a favor en estos momentos. No es un tema de partidismo. No es, pero al César lo que es del César. Ahora bien, al César lo que es del César. En estos 4 minutos que nos quedan. Sí. 2 o 3 puntos cada uno. Empezamos con vos. Que vos, Gloria, crees que deberían estarse discutiendo en campaña electoral, que los candidatos deberían ponerle a profundidad, porque deben haber cientos de problemas en la educación y cientos de objetivos en la educación, pero ¿qué puntualmente? Puntualmente 2 o 3 temas que deberían estar desarrollando los candidatos a la presidencia de la República. Transformar el Consejo Superior de Educación, revisarlo, actualizarlo, reformar la estructura administrativa del Ministerio de Educación Pública. Si eso no se hace, estamos mal. Y las juntas de educación. Hay que revisar esas juntas, transformarlas, pero en serio. Y que realmente venga el candidato presidencial y diga, reunir, porque él no es el experto, recordemos que... No, pero tiene liderazgo para delegar los expertos. Y que los tiene ambos partidos. Los tienen ambos partidos. Entonces, los 10 partidos. Bueno, pero estoy diciendo lo que arrojó el dato de los planes. Pero yo espero que los demás planteen algo también en educación. Yo estoy segura que sí lo van a hacer y lo están haciendo. Y ya vos les diste 3 tips, 3 temas importantes. Sí, educación dual es muy importante. 4, para mí, los idiomas y las tecnologías. 5, 6. ¿Vos? Bueno, yo vería una ¿compartís revisión. eso o le agregarías algunos? Bueno, más idiomas. Le comparto, pero también tengo tremenda preocupación por el tema de la calidad en la educación superior universitaria privada, que hay cosas que se están haciendo bien, hay otras que creo que se deben revisar. Pero antes las veíamos todas como malas, ahora hay algunas muy buenas, otras buenas y bueno, porque es un algunas asunto malas. de competencia ha mejorado de mercado. La educación privada también, en algunos casos hay universidades privadas que están comprometidas por un asunto de calidad y de oferta de mercado donde necesitan decirle a su cliente, esto es lo que yo le ofrezco y por eso yo me distingo, eso no se puede ocultar. Pero hay algunas que necesitan la fiscalización todavía. Yo soñaría con un CONESUB eficiente, donde en un país como el nuestro no tarde 2 años, 1 año y medio, un proceso para una revisión de un ministro metido en CONESUB, llegando a reuniones y realmente ejecutando y tomando decisiones para un CONESUB eficiente, y también la propuesta de las universidades privadas en un proceso de modernización. Por ejemplo, ¿cuánto podrían generar las universidades privadas con venta de servicios si se abrieran a quitar ciertas cosas que están por ahí, que yo sé que ¿Y no deberíamos obligar a las universidades privadas a invertir un poco en investigación? Claro, porque no hacen nada en investigación. Parte de la consulta fue, le hice la consulta a un profesor universitario y me dice lo que necesitamos son más recursos porque necesitan motivar estudiantes que vayan a hacer posgrado para que vengan a hacer investigación y puedan devolverle a la sociedad esto. Incluso no es un asunto de fondos, es de orientación en la prioridad de la asignación de estos fondos, ¿verdad? Fondos para investigación, fondos para enviar estudiantes al extranjero que vayan a aprender más para que vengan a devolver.
Pero es un tema muy polémico. En realidad a mí lo veo desde todas las aristas. Creo que también el tema de la calidad de los docentes a nivel de apoyo, de ese acompañamiento que se le debe hacer al que ya está en el aula. El que ya está en el aula y tiene un título, no hay otra. Yo no puedo llegar a anular un título legalmente hablando, pero sí puedo llegar a hacer un acompañamiento porque yo quiero que quien le enseña a un muchacho realmente sepa lo que está enseñando. Manuel, tal vez difiero del discurso último que diste, es el término de cliente. Claro. Hay que conceptualizar bien el cliente en términos educativos. Lo completo como un cliente entre comillas. No, sí, ningún entre comillas. El cliente, desde el punto de vista educativo, es otro que tiene varios sinónimos, pero el cliente, si lo vemos en términos de mercantilista, ya ahí cambia el paradigma. Entonces hay que ubicarnos qué tipo de cliente es. Yo prefiero mejor llamar al estudiante o alumno, ¿verdad? Porque eso da una connotación más de acercamiento con el estudiante. No hay ningún cliente. El cliente es con una empresa privada y llamémoslo cliente a ver qué obtenemos. 30 segundos. Yo le llamaría cliente en función de servicio. No importa si es mercantilista o no, es a quien me debo, es a quien debo entregarle un producto de calidad. Y si pienso que el educador lo ve como cliente, entendiendo lo que es, puede hacer también un cambio. Muchas gracias a ambos. Creo que en el cierre de los últimos 10 minutos, a esos partidos que no han hecho la tarea de tener en sus programas ya el tema de educación, ya Gloria y Manuel les dieron una orientación para que desarrollen alrededor de 10, 12 temas que son muy importantes. Y a usted como madre, como padre, preocuparse cuando vaya a votar, exigir, por lo menos investigar, a ver quiénes están hablando de los temas que realmente son importantes en la campaña 2018. Muchas gracias, los espero el próximo lunes al ser las 10 de la noche aquí en Expert TV con la política con P mayúscula. Un abrazo a la distancia. Muchas gracias. Salud.